Bueno, tenemos un tema bastante interesante para el que nos acompaña Adriana Flores. Los que no la conocen, Adriana es abogado, es activista político y de los derechos humanos. Ella vive actualmente en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, va a estar con nosotros acompañándonos en este capítulo que les habíamos prometido la vez anterior sobre feminismo. Específicamente queremos hablar sobre el feminismo en Venezuela. Esto enlazado con los eventos recientes que tienen que ver con el Yo sí te creo Venezuela, que como lo han dicho por allí, viene siendo como una especie de Me Too criollo, ¿no? Endógeno, por supuesto, adaptado a nuestra forma de ser como venezolanos. Y bueno, quisiera comenzar, si a ustedes les parece bien, chicas, que están acá hoy también para compartir su opinión. Adriana, ¿qué opinas tú sobre esta Listo, ya nueva estamos al aire. llegada del feminismo en Venezuela? Nuevo capítulo de Hablando con Liz. Que, Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en estos momentos. Bueno, mi percepción personal respecto al caso es que creo que esta ola de denuncias que se están presentando hoy en día es una consecuencia precisamente de la falta de Estado de Derecho que hoy en día tenemos en Venezuela, la falta de institucionalidad y de que a las víctimas o presuntas víctimas se les pueda garantizar el debido proceso, se les pueda garantizar que se haga efectivamente justicia. Yo creo que esto es un tema que tenemos rezagado desde hace muchísimo tiempo en Venezuela, respondiendo precisamente a la crisis humanitaria que tenemos hoy en día, donde estos temas que hoy en día están en boga alrededor del mundo, en Venezuela todavía estamos viendo cómo hacemos para sobrevivir en el día a día. Entonces, precisamente, hay toda una serie hay un conjunto, pues, de elementos que es lo que nos indican o que traen, mejor dicho, a colación esta situación, esta ola de denuncias que se están presentando hoy en día por redes sociales. Una falta de respuesta del mismo Estado venezolano para poder responder ante la justicia, ante las situaciones de abuso, de delitos y, por supuesto, de violaciones a los derechos humanos, que es lo que constituye precisamente la falta de un debido proceso ante las denuncias en las que muchas víctimas, pues, hoy en día están haciendo. María, tú que eres abogado, más o menos, ¿qué ves en torno a esto? Bueno, hola Sara, hola a todas las muchachas, de verdad encantada nuevamente de estar con ustedes en este espacio. Eh, Hay muchas cosas, digamos, de basamentos legales que lamentablemente no son aplicables ante el Estado fallido, que es Venezuela. Ciertamente, durante estos 20 años han ocurrido muchísimos abusos, muchísimas violaciones de derechos humanos, específicamente contra la mujer, claro, con todos, pero creo que en el tema de la mujer es que, bueno, ha sufrido otro tipo de violaciones que quizás otras personas no han pasado y que evidentemente no ha habido justicia en ese sentido. Por ejemplo, mujeres que han sido abusadas, mujeres que han sido acosadas y que además de eso, mujeres que han perdido a sus hijos, porque bueno, les ha tocado enterrar a sus hijos o les ha tocado además despedir a sus hijos que se van a otra frontera y además de eso, mujeres que a veces no tienen ni siquiera que darle de comer a sus hijos y que además hay porcentajes Tenemos que rezagado dicen en Venezuela, exacto, que además de eso, cabe destacar que en Venezuela, de los aproximadamente casi 5 millones de venezolanos que han tenido que emigrar, la mayoría han sido hombres, o sea, jóvenes o padres de familia o jóvenes hombres, por lo tanto, las mujeres han tenido que asumir como cabeza de familia y que en muchas ocasiones, bueno, es la tía que está a cargo de sus sobrinos porque sus padres se fueron del país, es la abuela que está a cargo de sus nietos, es la mamá que está con sus hijos y que eso conlleva a otras responsabilidades que posiblemente no estaban preparados, pero bueno, la misma situación lo llevó a eso. Ahora, ¿qué pasa en un país como Venezuela que además tiene un Estado fallido y no tiene justicia? Lo conversaba, de hecho, una de las cosas que conversaba anteriormente con Astrid
es que ella me preguntaba que si era posible que alguien bajo el anonimato a través de Twitter podía, digamos, denunciar a una persona. Y bueno, la verdad es que en el derecho penal, a lo mejor algún penalista que esté por allí lo pueda confirmar y lo pueda ampliar. Anteriormente existía o existe en el Código Procesal Penal lo que llamaban las noticias criminales. Es decir, eran personas que a través de medios de comunicaciones en ese entonces, en periódicos, colocaban denuncias contra alguna persona, pero bajo el anonimato, o sea, por miedo o por cualquier otra razón. ¿Qué hacía el Estado? Es decir, ¿qué hacía el Estado administrador de justicia? Buscaba a esa persona bajo un debido proceso y hacía las investigaciones a ver si esa persona había incurrido en algún delito. Pero claro, estamos hablando de que el Estado, en honor y en la honra y la dignidad de las personas, habría investigaciones bajo un debido proceso. Ahora, ahorita han salido muchísimas denuncias en Twitter que, bueno, no está mal que las personas denuncien algún tipo de arbitrariedad. El problema está en que quienes ejercen la justicia son personas que evidentemente no creen en la justicia. Entonces, el régimen, que es un criminal y violador de derechos humanos, están utilizando testimonios de víctimas solamente como venganza o revanchismo político, no para hacer verdaderamente justicia. Entonces, en muchos casos, no abren investigaciones, pero si resulta que es una persona que de repente pueda servir como ficha política, entonces, o para perseguir políticamente, entonces ahí sí les interesa abrir las investigaciones. Entonces creo que hay muchas cosas en el derecho, por supuesto, que podemos alegar, pero en mi opinión creo que esta es una de las, digamos, de las situaciones, al menos en el marco jurídico, que es muy preocupante en Venezuela, en que, vuelvo y repito, me parece excelente que las víctimas estén dejando el miedo y que además se atrevan a denunciar. Lo que me preocupa es que parece que estamos ante, digamos, huérfanos ante la justicia, porque quienes administran la justicia son precisamente los principales violadores de derechos humanos de Venezuela y bueno, creo que las estadísticas internacionales así lo confirman. Hay algo interesante que tú dijiste, María, que quizás podemos volver a eso después, y es esta, digamos, esa forma de aplicar la justicia selectivamente con intereses políticos, y ahorita hay un caso bastante importante de eso en Venezuela, pero bueno, para no perder como quizás el hilo de lo que venimos conversando, igual quisiera de pronto preguntarle a Astrid, que ya está en Venezuela, y que pues puedes tener una visión más cercana de cómo se está sintiendo todo esto allá, cómo lo estás viviendo, cómo ves que lo están viviendo las mujeres en tu entorno. Bueno, ¿cómo están? Realmente siento que lo que está pasando ahorita está pasando dentro de una burbuja, o sea, además dentro de una burbuja muy específica, porque no es ni siquiera toda Caracas, o sea, entonces tampoco ha llegado a todo el país. Como, o sea, como leí en Twitter, estaban hablando, o sea, esto empezó con las cifribandas del cafetal, o sea, que además lo ponen como que en el este de la ciudad, un movimiento, o sea, como que algo que viene desde el cifrinazgo, pero a mí sí me llama la atención que, bueno, al final la gente empezó a hablar y yo espero que esto sea como una bola de nieve y que se vaya haciendo cada vez más grande y más personas puedan denunciar. Lo que no sé es qué tan factible sea eso, porque bueno, claramente yo ahorita tengo tiempo de estar en Twitter, de revisar mis redes, de ver qué está pasando, de mantenerme actualizada, pero ¿cuánta gente puede hacer lo mismo que yo? O sea, ¿cuánta gente puede estar revisando Twitter mientras tienes que estar buscando comida, mientras estás buscando oxígeno porque tienes un familiar con COVID, mientras estás ruleteando por 10.000 hospitales porque no hay ningún hospital que te acepte a tu familiar enfermo, mientras tienes que hacer una cola de 12 horas de gasolina? Entonces la pregunta es qué tan rápido va a avanzar esto en la sociedad. Por ejemplo, yo le pregunté que si a mi suegra, y mi suegra no está enterada de esto. Mi suegra vive en Caracas. Mi familia en Valencia, que es mi familia por parte de papá, tampoco estaban enterados de esto. O sea, no es algo que se esté hablando. Entonces me preocupa que también sea como que una caja de resonancia en las redes. Claro. Sí, sí, de cierta forma yo tengo la misma percepción. De hecho,
Por ejemplo, mi mamá, ella es usuaria de Twitter y de Facebook también, pero esto se movió más que todo fue en Twitter. Y ella no sabía muy bien, ella algo había escuchado, pero no entendía muy bien de qué se trataba. Y bueno, yo hablando con ella fue que pudo, pues, ahí empecé como a ver y a entender un poquito más, pero ciertamente lo que dice Astrid, creo que bueno, ya lo habíamos conversado incluso previamente, ¿no? Este, y bueno, no sé, Vanessa, que está, bueno, estás en Ecuador, sé que es un país también con bastante temas de machismo, por lo que tengo entendido, Ecuador. Muchísimo. Sí, Sí, ¿cómo, cómo los o sea, yo creo que una de las cosas que me sorprende de lo que está, que me llama la atención de lo que está pasando en Venezuela es que yo siento que la burbuja va más allá incluso de un tema de estratos sociales, como dice Astrid. Yo creo que estamos hablando incluso de una burbuja generacional, porque es un tema del que estamos hablando solamente a las personas más jóvenes. Estamos hablando los de la generación millennial, los de la generación centennial, pero tú le preguntas, o sea, tú le preguntas a personas mayores, incluso de estratos que son un poco más elevados y tampoco están conscientes de lo que está pasando. Y más allá de eso, yo creo que esto está demostrando el poder que tienen las redes sociales, como ya lo he demostrado antes, para ser catalizador de denuncias, que en el caso de Venezuela, la gente no las puede vertir siempre por canales regulares, porque el acceso a la justicia es demasiado ineficiente, porque en Venezuela tenemos una impunidad de más de 90%. Entonces la mayoría de las víctimas no denuncian porque están casi seguras de que ni siquiera se les va a dar atención debida a la denuncia que están haciendo. Y en muchos casos yo creo que esto también está reflejando un problema cultural, porque yo creo que a todas nos ha pasado que hablando de este tema con amigos, con conocidos, con muchísimas personas, no entienden muy bien o muchas personas no entienden muy bien la diferencia entre violación y otros tipos de abuso. Muchas personas ven que solamente es un problema la violación como tal, entendida como que el abordaje a una persona de esa manera de forma violenta, pero no entienden lo que es otro tipo de abuso, es la manipulación, el estupro, lo ven como algo normal, lo ven como algo aceptable. Entonces yo creo que esto está reflejando realmente un tema pendiente que tenemos como sociedad definitivamente por superar, así sea en burbujas pequeñas, y que realmente ahorita el poder que tenemos para canalizarle, para hablar de esto en Venezuela, es a través de las redes sociales. Y sabes que también, tú que me preguntaste que cómo era el tema aquí en Ecuador con el machismo. Yo ahorita me siento sumamente sorprendida, porque una de las cosas que yo siempre decía y lo comentaba, es que yo no veía en Venezuela y que yo nunca había visto en Venezuela un nivel de machismo como el que yo veía acá en Ecuador. Algo tan normalizado, tan público como tú lo ves acá, o sea, en diferentes formas y en todos los estratos. Y realmente ahora con esta situación lo que me ha demostrado es que todas estas cosas que tal vez uno ve acá, súper públicas y súper notorias, pasan en Venezuela, pero pasan así en ciertos sectores, en el sector artístico, en la movida cultural y de personas que la mayoría ni se imagina. Entonces, eso me parece súper importantísimo también recalcarlo. A mí una de las cosas que más me llama la atención, sobre todo aquí en Venezuela, es como a las personas les cuesta entender lo que es el tema del consentimiento. O sea, es como un concepto que todavía no ha terminado de calar y yo digo como que, wow, es un concepto tan fácil, es como que si quiero no quiero y porque si no quiero me tienes que presionar. O porque si yo digo no quiero, te tengo que decir que tengo novio o esposo y no me puedes respetar a mí como mujer pensante que soy, que de verdad no quiero. Y hay muchas veces que tú escuchas comentarios de personas cercanas y que, es que es acoso porque es una persona fea, o es acoso porque no es como Henry Cavill. Y yo digo como que, wow, o sea, de verdad tengo que yo explicarle qué es acoso, qué es consentimiento, qué es si quiero a gente de 30, 40 años. O sea, no es un concepto que deberíamos entender todos. Sí, yo coincido contigo, Astrid, porque ciertamente pareciera que a veces necesitas una razón para decir que no. Es decir, ese no tiene que tener una justificación detrás, si no, no es válido. Si tú no es porque tienes novio o pues no estás casado, entonces tú eres absolutamente accesible a cualquier persona. Y eso es algo que, bueno, no sé si los demás coinciden, pero yo creo que es
una situación en la que cualquier mujer está expuesta, ¿no? El hecho de que un no sea suficiente, sino que hay una insistencia constante y ahí no estamos hablando, claro, de una violación y muchos hombres lo están tomando como que, bueno, es que ahora no se puede decir nada, ahora no se puede opinar, pero hasta qué punto tú, o sea, esas conductas realmente empiezan a mermar en esa capacidad y en esa fortaleza individual para decir que no. Y acá creo que es algo que rescato de Astrid, porque ciertamente o sea, es elemental el tú negarte a algo, pero cuando la misma cultura de alguna forma te presiona, te hace sentir como que estás exagerando, te hace sentir como que no tienes motivos válidos para negarte, te hace sentir como que eres una loca, o eres una histérica, o te vas a quedar sola, o todo el montón bueno, de adjetivos que se han utilizado para alguna forma de manipular, ¿no? La voluntad de una mujer, si no hay una base sólida desde el hogar que te enseña a resistir a esos ataques, a esas cosas, es difícil. Es difícil de alguna forma anteponerte. Yo creo que una de las cosas que, hablando de todo este tema del no, y que además, o sea, el consentimiento, y que además Vanessa comentaba que Ecuador parecía, a su percepción, parecía ser más machista que incluso la propia Venezuela. Y eso me llevó a mí a reflexionar muchas cosas, porque quizás Adriana, que compartimos hace varios años en un foro, y ella a lo mejor lo recuerda perfectamente, que yo la verdad es que era muy, muy cerrada con el tema feminista, o sea, y además que creía que era algo muy relacionado estrictamente con algo socialista, entonces por lo tanto no quería ni siquiera revisar lo que era el feminismo o ampliar mucho más, porque no quería, o sea, no quería tener ningún tipo de relación con algo socialista. Luego me puse a darme cuenta de que, bueno, la verdad es que hay muchos, es una bandera que evidentemente la tomaron hoy día los izquierdistas, y que ellos buscan apoderarse de eso, pero que es claro que no es una bandera de izquierda ni nada por el estilo, al menos no su origen. Y que bueno, hoy día me llevó además reflexionar, ya en la actualidad, que obviamente estoy consciente que ante el socialismo, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que ya en Occidente que van a pelear las mujeres. Y yo digo, bueno, ¿qué tanto es Venezuela parte de Occidente? O sea, ¿qué tanto aquellos países que, aunque su cultura sea muy influenciada por Occidente, e igual viven bajo un sistema que oprime todo tipo de libertades, y donde, bueno, es totalmente atrasado, donde las mujeres incluso tenemos que hubo un tiempo que incluso había en Venezuela escasez de anticonceptivos, escasez de artículos personales que utilizamos nosotros. Entonces, ¿qué tanto entonces nosotros hemos logrado en este país? Y sobre esto, sobre todo es una crítica, ¿no? Eso es una crítica que además es algo muy personal, una reflexión interna, o sea, que siempre dicen, bueno, pero ya que ustedes qué más van a pelear, y ahora que está creciendo esta ola del movimiento de Yo Te Creo Venezuela, que a mí me parece perfecto, porque bueno, es una forma de visibilizar los abusos que no solo ocurren en las mujeres, también en los hombres. Ahora, pero estamos en un país socialista que tiene todos los poderes secuestrados. Entonces, eso por un lado también me preocupa, porque entonces ya lo que es el debido proceso, lo que es el derecho a la defensa, lo que es la presunción de inocencia, entonces está prácticamente execrado, o sea, no existe en este país. Y eso de cierta forma también puede traer problemas para la sociedad. Ojo, no estoy diciendo que un testimonio traiga problemas, estoy diciendo que quienes se encargan de utilizar ese testimonio para hacer verdadera justicia pueden más bien utilizarlo como un arma para, bueno, ellos apoderarse de eso, y apoderarse además de una forma de revanchismo, una forma de perseguir, e incluso una forma de callar a las mismas víctimas, porque ahí vemos el caso de Linda Loaiza. O sea, que hasta ahora el Estado venezolano no ha hecho absolutamente nada para hacer justicia.
y que lo que ella ha medio logrado ha sido gracias a la comunidad internacional, porque aquí nunca le hicieron caso y ella, así como ella, hay muchísimas y cuántas más que nosotras no conocemos hasta ahora y cuántas más que podrían venir, incluyendo a los mismos hombres también, porque los abusos al final lo puede incurrir en niños, ancianos, en cualquiera. Entonces, bueno, todo este tema al final me llevó a reflexionar eso, porque, ok, Venezuela es parte de Occidente, pero ¿qué tanto hemos logrado nosotros? O sea, ¿qué tan avanzados estamos? Y si verdaderamente estos movimientos nos sirven hoy día o no. Fíjate lo siguiente que mencionas, María, me parece sumamente interesante el tema político e ideológico en cuanto al feminismo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Justamente el feminismo ha estado, digamos, dentro del imaginario colectivo, suele estar ligado al socialismo, al comunismo, pero si nos ponemos a revisar realmente los países socialistas, comunistas, hoy en día, ¿hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Yo creo que no. O sea, si nos vamos al caso de Rusia, de China, donde se menoscaban los derechos de las mujeres, a Irán, donde las mujeres no tienen ni voz ni voto, en Cuba, o sea, el castrismo ha sido siempre de origen militar, o sea, y de un corte estrictamente conservador, o sea, si nos vamos a la realidad, no tiene absolutamente nada que ver, o mejor dicho, el feminismo prácticamente no reluce. Bueno, en el caso de Rusia, donde las mujeres no pueden trabajar en determinados empleos porque no son considerados para las mujeres. Si nos nos extrapolamos a esta misma situación, nos vamos a los países liberales, a los países, bueno, de Occidente, de Europa Occidental, de Estados Unidos, Canadá, vemos como los movimientos feministas, pues, Inglaterra, Gran Bretaña, han calado dentro de la sociedad y hay mayor libertades para las mujeres. Es más, no hay nada más liberal que el feminismo, porque ¿qué más liberal que la igualdad ante la ley? Que se exija precisamente derechos para todas las personas. Entonces, yo creo que también tenemos que ser voceras de que el feminismo no es algo socialista, no es que surge el socialismo, lo que pasa es que, bueno, el socialismo ha tratado en la medida de lo posible de poder tomar banderas sociales para ellos poder calar dentro de la sociedad, porque saben que desde el punto de vista económico no lo logran. Entonces tienen que buscar alguna forma de poder estar en la sociedad, de que la sociedad pueda aceptar el socialismo, pero en los países socialistas no hay libertades individuales para ningún grupo históricamente imaginado. Es que en cuanto a eso que dices tú, Adriana, sucede que es que se habla de el socialismo, cuando realmente son los socialismos. Es decir, no existe un socialismo único, no existe un comunismo único, que por supuesto los distintos socialismos, los distintos comunismos guardan similitudes, sí, quizás y sobre todo en lo económico, es donde quizás más se parecen, pero ya luego en aspectos sociales, en aspectos más culturales, hay una diferencia y por supuesto que cuando nos vamos a la parte más tradicionalista o más conservadora, como tú lo llamaste, vemos que hay efectivamente o sea, lo que diferencia a un conservador de derecha o que un comunista, marxista, tradicionalista es casi que un aspecto económico nada más, porque en las demás cosas se pueden dar la mano entre ellos, en todo lo que son cuestiones sociales. Sin embargo, y acá esto quiero traerlo como al debate, ¿no? Las corrientes socialistas más actuales, que ya de alguna forma superaron a Marx en muchos sentidos, que ya de alguna forma no es Marx su referente, sino que son otros referentes, pues desde otros ámbitos, ¿no? Yo quizás en este tema no soy tan hábil en cuanto a autores, ¿no? A traerlos acá a tema, porque realmente no los tengo acá, digamos, de forma inmediata, pero sí hay una influencia distinta en ciertos feminismos incluso, porque no todos los feminismos son iguales, como lo habíamos conversado la vez anterior, que, bueno, tiende
cuestiones socialistas. Tiene, por ejemplo, el tema de las cuotas de género, que eso es una medida socialista, pero no, me estaban escuchando, parece que estaba muteado, pero no sé si se escuchó. Se escuchó hasta cuotas de género. Ya, entonces el tema de las cuotas de género no es algo que podamos decir que es compatible con el pensamiento liberal. Y es donde está la preocupación que creo que es por lo que mucha gente rechaza el feminismo como si fuese algo general, y es porque lo ven desde una posición política, lo ven como una forma de manipulación a las mujeres, lo ven como una forma de que el comunismo pues permee la sociedad, y hasta qué punto esa es una amenaza real, hasta qué punto es una cuestión conspiranoica, hasta qué punto en Venezuela lo que está pasando tiene un trasfondo político, o sea, hasta qué punto hay realmente una influencia ideológica comunista en el feminismo que se está dando en Venezuela. Yo no sabría decirlo, pero creo que eso explica el rechazo que siente mucha gente cuando tú hablas de feminismo y cuando incluso te haces llamar feminista, porque te asocian inmediatamente con ese feminismo que busca cuotas de género, que busca de alguna forma imponerse y lograr derechos sobre los derechos que tienen los hombres, que viene siendo desigualdad ante la ley, que no busca igualdad de condiciones, sino que busca un trato pues preferencial ante la ley, bajo la bandera de que anteriormente fuimos oprimidas, que eso es una realidad. Y actualmente seguimos siendo oprimidas en ciertos aspectos, y eso es una realidad. Y por supuesto que yo creo que todas acá estamos de acuerdo que el objetivo es tener igualdad ante la ley, que la ley sea efectiva, no igualdad ante la ley en el papel, porque igualdad ante la ley en el papel, eso es facilito, pero igualdad ante la ley real, que realmente se viva, es lo que yo creo que todos acá queremos. Así que traigo eso como al debate entre liberales acá. Bueno, es que, sabes que yo he estado como revisando las redes y todo eso, y hay mucha gente que de verdad está politizando esto de Yo Te Creo Venezuela, sin que esto haya empezado como algo realmente político, porque es que realmente esto empezó contra el cantante de una banda que ni siquiera es una banda tan conocida, es una banda que salió de nuevas bandas. O sea, creo que no hay nada que sea, que nos indique que esto sea algo muy político, estas denuncias. Y a raíz de estas denuncias sí vinieron saliendo más y más y bueno, involucraron a gente que está involucrada en la política, pero no necesariamente siento que sea un tema político o un tema de izquierda, sino que las víctimas empezaron a hablar y bueno, creo que cuando habla una pueden hablar varias porque sienten que tienen como la fuerza y el acompañamiento y están recibiendo como esta oleada de empatía de mujeres que le dicen yo te creo o de mujeres que dicen y que mira, a mí también me pasó y por eso te creo. Y realmente también pienso en dónde vas a denunciar aquí en Venezuela, a la fiscalía de Tarek, que no ha resuelto el caso de Linda Loaiza, o a la fiscalía de Tarek, donde hace unos años mataron a una chama de 16 años, abusaron sexualmente de ella, después la mataron y ese caso no se ha resuelto. O sea, a esas fiscalías que ustedes quieren que las mujeres denuncien. Porque yo siento que también una parte de las denuncias por Twitter es porque saben que aquí en Venezuela existe un nivel de impunidad muy grande. Y yo puedo incluso apostar que el fiscal se pronunció sobre, por ejemplo, el caso de Willy McKee, porque Willy McKee era de la oposición, o sea, era como una ficha de la MUD y para politizar esto, pero realmente yo no creo que haya empezado como algo netamente político o como unas mujeres que se reunieron un día y que, ay, sí, vamos a tumbar el patriarcado hoy. O sea, yo siento que realmente no empezó así. Incluso las denuncias contra, por ejemplo, Alejandro Sojo eran unas denuncias que venían desde hace tiempo, desde el 2018, y ahorita es que fueron escuchadas. O sea, no es algo que sea necesariamente muy nuevo o muy reciente. Yo creo que aunque o sea, es mi percepción, aunque todos los movimientos comienzan por una causa totalmente legítima, social,
por algo que incomoda, de cierta forma, al final eso tiene algún tipo de influencia ideológica o política. O sea, muchas de las personas que he estado viendo bueno, pertenecen al movimiento o lo apoyan, son personas que de cierta forma también tienen algunas influencias de feministas de otros países. La verdad es que hay muchas feministas muy respetadas, que al menos yo, por ejemplo, respeto mucho a las de corte liberal, que son personas que buscan igualdad ante la ley, que buscan competir en iguales condiciones con los hombres o con cualquier otra persona en algún cargo. O sea, yo eso lo respeto totalmente. Pero parece que en los últimos años se ha visibilizado más a aquellas feministas que son más estatistas, o sea, aquellas bueno, las que marchan por cuotas de género, las que marchan solamente como que seleccionan a ver a qué mujer exactamente es que van a defender, si les cae bien la defienden, si no, no. Entonces yo creo que de cierta forma eso ha influenciado también en algunos activistas. No digo que esa sea la base de este movimiento, pero de cierta forma sí hay algún tipo de influencia allí. Y que creo que si las personas que creemos en la igualdad ante la ley no nos involucramos o al menos no respaldamos y apoyamos a esas causas, al final movimientos o personas de corte marxista o izquierdista se van a apoderar de eso, como ha pasado en otros países, que precisamente por el hecho de que algunos conservadores o incluso personas que no son necesariamente izquierdistas, pero sencillamente no querían estar pendientes de esas banderas porque las creían innecesarias, entonces vinieron los socialistas y se apoderaron de eso. Con esto no quiero decir que vamos a convertir el movimiento Yo Te Creo en algo liberal o de derecha, para nada. Lo que quiero decir es que los objetivos deben estar claros, porque, ok, Astrid lo decía, estamos en un país donde el que ejerce la justicia es el mismo que no le ha hecho justicia a personas como Linda Loaiza. O sea, estamos en un país, además, donde existen cuotas de género, pero esas cuotas no han servido en absolutamente nada, y se vio en la asamblea anterior, o sea, la asamblea del 2015, la asamblea legítima. Allí se visibilizó que se puso en práctica las leyes de cuotas y al final tuvo menos curules las mujeres de lo que habían tenido en otros años anteriores Venezuela. Entonces, eso en la práctica en Venezuela realmente no ha funcionado. O, además, no se trata de un movimiento de, bueno, vamos a apoyar a alguien solo porque es mujer y ya. No, porque aquí hemos visto en Venezuela donde hay instituciones que están siendo lideradas por mujeres y que lamentablemente estas mujeres lo que hacen es más bien oprimir a las otras mujeres y no escuchan testimonio de otras mujeres. Las puedo nombrar: Iris Varela, Delcy Rodríguez, Luisa Ortega Díaz, que fue fiscal también y que ella no hizo nada. Entonces, claro que ahora se la da de opositora al régimen, ¿no? O de un mal necesario en esta lucha. Entonces, o sea, es un tema de que yo creo que las bases sí deberían estar realmente bastante claras, porque creo que el hecho de que, porque no están claros de cuál es su base, lamentablemente los estatistas y la izquierda se apodera de eso. O sea, se apodera de eso y que ellos, y al final, bueno, ¿qué dicen la mayoría de los conservadores? No, es que si eres feminista eres progre. O personas de derecha, no, es que tú eres feminista, o sea, ahora eres feminista, entonces ya te agarró el progresismo, ya entraste en el ala conspiranoica, el marxismo cultural y toda esa cuestión. Y yo digo, o sea, no, yo creo que hay luchas que son totalmente legítimas y nosotros tenemos que acompañar, tenemos que respaldarlos. Eso sí, hay que establecer bases claras, y eso, como liberales, creo que nosotros hemos sido un poco débiles porque no las hemos establecido. Y al final de cuentas, bueno, al final no es como que liberales versus socialistas, no, pero sí creo que es algo como que, bueno, los que creemos en la libertad o los que creen más en el Estado. Y yo soy de las que creo en la libertad. Chicas, tenemos varias preguntas y comentarios. Bueno, no, si quieres comenta, Vanessa, para leer un poquito. Claro, para leer, ¿sabes qué creo yo, María? Y que yo siento que nosotros tenemos que dejar de lado la polarización, porque eso es algo que nos está haciendo demasiado daño. Y todos hemos sido, yo creo que todos hemos caído en eso. En algún momento yo también era súper cerrada,
todo lo que era feminismo, yo no quiero nada con esto, porque yo decía, no, es que el feminismo lo apoyan mujeres que están a favor de la legalización del aborto, y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo no quiero nada que ver con esta gente, pero yo creo que nosotros ya tenemos que llegar a un punto en el que seamos capaces de reconocer los problemas sociales que denuncian otros grupos sin necesidad de meterte en un tema partidista, porque el hecho de que tú le des la razón o que tú escuches a una contraparte que te está haciendo, que está haciendo reclamos que son legítimos, no significa que tú vas a ponerte en la misma tolda que ellos, o que vamos a convertir esto en un tema de colores, de partidos políticos. No, nada que ver. Yo creo que aquí hay que poner sobre la mesa una discusión muy importante, como es una discusión respecto a derechos humanos, respecto a igualdad ante la ley, respecto a conductas nocivas que están muy normalizadas en la sociedad, y lo hemos visto con las denuncias de los últimos días. Y mientras nosotros sigamos con el rollo, tanta gente que sigue con el rollo, no, con las feministas no, porque eso te hace progresista. No, con esto no, porque es que en esta coma yo no estoy de acuerdo, entonces yo le voy a decir que no a todo. Nunca vamos a avanzar. Nunca vamos a avanzar y nos vamos a quedar siempre donde estamos, sin alcanzar a sectores de la sociedad que tenemos que escuchar, de los que nosotros también formamos parte, y nunca vamos a formar parte de discusiones importantes. Yo en todos estos días que he estado hablando de este tema, sobre las denuncias que se han hecho, he recibido una cantidad de comentarios, bueno, brutal. Muchas personas me han dicho que yo estoy metida ahora progresista, que yo ya no soy liberal, que yo ahora soy una marxista cultural socialista, y realmente, oye, yo digo, Dios mío, hay denuncias tan graves y tú te estás enfocando realmente en las etiquetas, en si eres esto y eres aquello. O sea, me parece terrible, y yo creo que de verdad es un momento de que superemos eso de una vez, o sea, que empecemos a superar el tema de las etiquetas y vayamos a donde realmente está el problema, qué es lo que está pasando, independientemente de quién sea el que haga la denuncia. Chicas, bueno, el chat está activo. Han comentado bastante. Igual voy a leer como las preguntas que me parecen como lo más relevante para darle continuidad a la conversación. Por acá preguntaron la pregunta de oro, ¿no?, que todo el mundo se está haciendo. ¿Qué opinan del suicidio del escritor que fue acusado de haber abusado de menores de edad? Particularmente opino que se mató por narcisista y no por arrepentimiento. Es una pregunta fuerte. ¿Alguien quiere contestar? O sea, yo creo que me estaba metiendo. Además, creo que yo me llegué a un punto en que me obsesioné demasiado a revisar y revisar y revisar. Y yo no sé si es narcisista o no. Yo siento que él, no sé, o sea, no diría que se mató por la culpa, porque, ¿sabes? Viviste años sabiendo lo que habías hecho. Yo creo que él se mató cuando vio que la opinión pública se volteó a favor de la víctima y que él ya no pudo manipularla. No sé si ustedes leyeron los comunicados. Cada comunicado era como tratando él de revictimizarse, de decir que él había cambiado, y siento que no era el momento de hacer eso, sino que siento que era el momento de, o sea, creo que él hubiese acabado mejor si él hubiese dicho, mira, sí, me aproveché de un adolescente y sabes que yo no me voy a entregar ahorita a la justicia, porque en Venezuela no existe la justicia, pero yo me comprometo a, cuando el régimen caiga, yo ir a Venezuela y entregarme por lo que hice. Y creo que si ese hubiese sido el discurso, la gente lo hubiese aplaudido, y no el discurso que él dio de que, bueno, yo cambié, pero no cambié, pero fíjense, ella sigue en contacto conmigo, pero no, y ahora no sé qué hacer, y yo quiero ser como que alguien que pueda dar charlas sobre lo que hice. Nadie quiere una charla tuya, o sea, ¿qué vas a hacer? Un TED Talk de cómo aprovecharte de niñitas de 16 años, ¿sabes? La gente no quiere eso, y creo que él, al verse tan involucrado en todo esto y que de verdad empezó a recibir mucho odio, y yo no diría que fue un odio, o sea, no diría que no fue justificado, tampoco diría que las redes sociales lo mataron. Creo que lo mató su ego al verse que ya no era el héroe de muchas personas. No sé qué opinan ustedes. O sea, yo realmente leí un comentario ayer que me pareció súper acertado, y el comentario decía algo así como que Willie McCain vivió años tranquilo, sabiendo lo que había hecho, pero no pudo durar ni 2 días ni 3 días sabiendo que los demás condenaban lo que él le había hecho a los demás. Yo siento que aquí jugó muchísimo un tema de la opinión y de la percepción que tienen los demás sobre ti. Realmente, incluso yo he llegado a tener esta duda, ¿realmente él estaba consciente de que era un abusador? O sea,
¿realmente él estaba plenamente consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal o él mismo lo justificaba? Y cuando salió a la luz pública y perdió de golpe amigos, perdió oportunidades de trabajo, perdió todo, ahí fue que el tipo cayó en cuenta y se dio cuenta de que ya no había forma de enmendar lo que había hecho. Esa es una pregunta que yo me hago, pero para mí, más allá de un arrepentimiento genuino, fue un tema de que se sintió demasiado presionado y demasiado atacado por la opinión pública. Y no era cualquier persona, o sea, era un tipo que era súper admirado, había muchísima gente que lo veían a él como un ídolo, como un rockstar, y de la noche a la mañana muchísimas de esas personas pues le dieron la espalda. Eso debe haber sido para él brutal, y yo creo que eso fue lo que lo llevó a suicidarse. Sabes que yo estaba pensando como en una alegoría, que es como las dos muertes de Willie McKee. O sea, la primera muerte es cuando sale la opinión pública que él se adelanta, porque él como 5 horas antes que saliera la cuenta acusándolo, él dijo como que yo creo que he sido abusador, y en los tweets de la cuenta que salió acusándolo, él le venía diciendo como que, oye, creo que me van a acusar a mí, e incluso le dice, la chama le dice, ¿tú crees que tú me abusaste? Y él dice, no vale, lo nuestro fue una relación especial. Entonces yo siento que cuando sale la bomba, esa fue la primera muerte, y fue la primera muerte porque pierdes todo, o sea, perdió amistades, perdió oportunidades de trabajo, perdió amigos, perdió todo, y bueno, cuando él se da cuenta de que pierde todo, él se suicida y esa sería la segunda muerte. Y lo que yo pienso y he venido pensando en todos estos días es en sus amigos, o sea, qué tan víctima también son sus amigos, y tal vez no víctimas de él, sino víctimas de la situación. Son personas que no pudieron ni siquiera tal vez hablar con él y pedirle explicaciones, sino que lo siguiente que supieron era que su mejor amigo o su hermano o su esposo se había suicidado. O sea, de verdad he pensado todos los días en esas personas y rezo por ellas, o sea, rezo porque de verdad encuentren paz y estén bien, porque debe ser algo sumamente doloroso. En todo esto, que no tengo una opinión en específico para el suicidio de Willy, la verdad es que bueno, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo además Astrid con esa alegoría, que por cierto la iba a decir, porque ya desde hace tiempo lo había pensado, pero sí quería hacer una salvedad. Yo entiendo que, o sea, esto es un tema muy delicado. Entiendo además que estamos en un país donde no hay justicia y que lo único que a nosotros nos queda son las redes. Y que bueno, para nada quiero decir que su suicidio haya sido por culpa de las personas que tuitearon y lo condenaron, en lo absoluto. Pero sí hay que tener mucho cuidado en otras personas que puedan salir acusadas y que por no haber un debido proceso o por no haber un Estado de Derecho, posiblemente algunas personas la acusen, y quiero pensar que no, pero porque ha pasado en otros países que los acusan, resulta que toda la acusación es falsa y esas personas terminan suicidándose porque no soportan el acoso en redes sociales, no soportan a la opinión pública condenándolos. Entonces, repito, no quiero decir con esto que Willy, lavándole la cara a él, en lo absoluto. Es más, si peco por ignorante, yo ni siquiera sabía de la existencia de él. De hecho, se lo preguntaba mucho a Astrid y a Vanessa si ellas lo conocían, porque la verdad es que yo no tenía idea hasta que salió esto. Pero sí, sí hablo en casos a futuro, porque, bueno, lamentablemente a veces hay cosas que se salen de las manos y que a veces se hacen acusaciones falsas, porque eso incluso ha pasado gente que, bueno, lo condenan a pena de muerte y resulta tiempo después que eran inocentes. Entonces, más rápido puede pasar en algo como redes sociales. Entonces, esto ya es más que todo un llamado a la conciencia a las personas que utilizamos redes sociales. Cuando se hacen acusaciones de este tipo y de cualquiera que haya cometido un delito, tenemos que ser muy, muy responsables y decir siempre la verdad, porque una mentira puede afectar a todo un movimiento, a todas las víctimas que están en estos momentos dando la cara y acusando a su abusador. Incluso una mentira puede lavarle la cara a muchísimos abusadores y violadores. Sí, y en torno a eso que dice María, había un pequeño eco, por eso quedé como... En torno a eso que dice María,
hay algo que, quizás un mensaje que a mí me gustaría compartir o decirle a las personas que nos están oyendo, de hecho lo hablé con una de mis amigas, que esto no se puede convertir en una cacería de brujas. ¿En qué sentido? Sí, en el caso de Willy, él mismo lo admitió, o sea, lo admitió públicamente, pero se supone que, a ver, estamos en el siglo XXI y no es posible que la ausencia de ley en Venezuela nos haya convertido en unos seres tan primitivos que tenemos que buscar justicia por nuestras manos, pasando por encima de cualquier tipo de presunción de inocencia y por cualquier tipo de alguna forma, bueno, yo no soy abogada, ustedes lo manejarán estos términos mejor que yo, ¿no? Pero de protocolo, ¿en qué sentido? De que está bien, en el caso de Willy es verdad, él lo dijo públicamente y bueno, lo más probable es que muchas de las cosas a las que se le acusa sean ciertas, quizás no en la proporción que se les acusa, quizás sí, no lo sé, eso yo no soy quien para decirlo, pero lo que sí sé es que esto mismo le puede pasar a un inocente, como dice María, y esto mismo le puede pasar a un hermano, a un primo, a un tío, a un padre, a un abuelo, a cualquier persona, a cualquier hombre importante en la vida de cada una de nosotras, que alguien lo acuse y lo acuse falsamente. Entonces, y esto es algo que yo saco de mis análisis, ¿no? Yo insisto, yo no soy abogado, pero yo creo que la presunción de inocencia no es para proteger a un violador, la presunción de inocencia es para proteger a una persona que no fue violador y que lo están acusando de manera equivocada. Y la presunción de inocencia no es que no le creo a la persona que está denunciando. Obviamente, si se abre un proceso de investigación es porque ya a partida se le está creyendo. O sea, lo importante acá yo creo que es eso, que se abre un proceso de investigación y que sabemos que en Venezuela es complicado porque no hay justicia. Pero no por eso nos vamos a convertir entonces en unos seres medievales, ¿sí? Cuando en la Inquisición yo decía que mi vecina era una bruja, iban todos y la agarraban por los cabellos y la quemaban públicamente. No podemos caer entonces en eso de sencillamente creer nada más que con un testimonio basta para quemar a alguien, así sea a través de sus redes sociales, porque quemar a alguien en las redes sociales tiene repercusiones en la vida real. Y yo quizás, bueno, no sé hasta qué punto yo estaría cometiendo alguna ignorancia legal, pero sí creo que realmente las cosas están saliendo un poco de las manos y creo que el ser racional en estos momentos no, o sea, es necesario, pero no es traición con la persona que denuncia, que es lo que se está intentando vender, que si tú eres una persona racional, que tomas la cosa con cabeza fría y lo piensas y lo analizas, estás traicionando o no le estás creyendo a la víctima. No es eso, se trata de que precisamente la justicia por las manos ha traído un montón de consecuencias negativas. Hay infinidad de casos de linchamientos que se han hecho a personas inocentes. Es muy interesante lo que estás mencionando, Sara, porque has nombrado toda una serie de elementos que son importantes y es que lo que hablábamos anteriormente, precisamente esa ausencia de Estado, esa ausencia de poder judicial que sea efectivo, de un debido proceso que sea efectivo, es lo que ha hecho que no solamente en los casos de denuncias por violencia contra las mujeres, sino también en otros casos donde se han hecho linchamientos públicos precisamente por la falta de garantías al acceso a la justicia. Fíjate lo siguiente, en Venezuela, según las estadísticas del Ministerio Público, cuando daba estadísticas en el momento, por ahí en el 2014, de cada 100 denuncias por violencia contra las mujeres, solamente 2 llegaban a una sentencia definitivamente firme. Solamente un 2% de las denuncias. Lo que quiere decir que el resto de las denuncias no se investigaban directamente. Entonces, sí, yo creo que nosotros tenemos que también ser muy cuidadosos en el momento en que nosotros hacemos eco de ciertas situaciones y no por eso significa que vayamos a desvirtuar a las víctimas, no por eso significa que, o sea, no hay necesidad de estar diciéndole a una mujer o a cualquier otra persona que sea víctima de abuso, como en una oportunidad me pasó que yo hablé de mi situación de abuso sexual por parte de un médico internista en Barinas que sigue atendiendo y que abusó sexualmente de otras chicas también, cometiendo actos lascivos y así sucesivamente, donde me dijeron de estúpida y zorra en adelante.
o sea, no había ningún tipo de necesidad, de hecho ni siquiera mencioné al médico, simplemente conté mi historia para que la gente lo supiera, para que la gente supiera que el tema del abuso sexual está muy normalizado en nuestro país. Entonces, es eso, pues, que nosotros entendamos que es un problema del Estado, o sea, que entendamos que es un problema de la falta de derechos, de la falta de garantías procesales en Venezuela. Nunca culpar a las víctimas y aquellas personas que incurran en delitos de difamación, pues deberían ser sancionados, y eso creo que estamos claros. Pero también hay que estar claro que en esos casos las denuncias, o sea, de los casos reales son mucho mayores a los casos de difamación. Eh, y esto responde precisamente al hecho de que con la falta de garantías procesales, ¿qué mujer va a querer arriesgarse a ir a un tribunal, a ir a la fiscalía, a ir a la policía, para que tu mismo agresor te diga, mira, si tú me denuncias te mato? Porque eso es muy común además. Entonces, generalmente quienes hacen estas denuncias falsas son personas que tienen algún tipo de influencia dentro del poder público y que saben que pueden salir ilesas de allí. Pero no sé, o sea, no es, o sea, el caso de las denuncias falsas no es la regla, es la excepción. Y eso es muy importante que lo internalicemos y lo entendamos, pues. Yo estaba leyendo una estadística, no sé si aplica a Venezuela, pero dice que del 100% de las denuncias, por ejemplo, de algún tipo de agresión sexual, solo el 3% son falsas. Entonces, ¿sabes? 3% es como que muy poquito contra un 97% que son reales. Entonces, como que viendo eso, o sea, por eso es que yo siempre tiendo como que sí, a creerle a la víctima, aunque, o sea, si veo algo sospechoso, obviamente es como que, bueno, voy a analizar más el tema. Pero, por ejemplo, en los casos que hay ahorita hay mucha gente que sí ha dicho que sí lo hicieron, o sea, que lo hicieron porque no sabían que era ilegal, no sabían que estaban acosando, eran muy inmaduros en ese momento, como lo dijo el cantante de Los Colores. Entonces, por lo menos en las denuncias de ahorita, solo una, que fue la de un actor, Luis Jerónimo Abreu, que él sí dijo que su denuncia era falsa, y bueno, yo sí decía que esa denuncia me parecía así como medio, porque nadie se para a las 5 de la mañana en un puente en Petare, que siempre ha sido su persona roja. Además que yo estaba pensando como que, bueno, a las 5 de la mañana en Petare seguramente en ese momento había movimiento, porque siempre se ha dicho que la gente de Petare tiene que salir a las 4:30 de la mañana en su casa. O sea, esa fue de todas las denuncias que salieron, la única que me parecía sospechosa a mí. Chicas, hay un comentario acá que quiero resaltar, eh, que creo que se puede desprender cosas interesantes, ¿no? Es un comentario que hizo Yomar Moreno, que dice: la promoción de la igualdad y un trato social adecuado son compatibles con las ideas libertarias. Las sociedades no cambian por decreto. Eh, por eso es importante el activismo. Acá hay algo interesante porque desde el libertarismo se habla mucho de que la mujer, por ejemplo, el mecanismo que tiene para defenderse en caso de violaciones, por ejemplo, vamos específicamente al caso de las violaciones, es la legítima defensa. Yo personalmente, claro que estoy a favor de la legítima defensa, y creo que es una de las banderas de las que se ha anclado quizás este libertarismo más, o mejor dicho, este feminismo más libertario, en el hecho de que, bueno, tú como mujer no puedes o no, o mejor dicho, tú como mujer puedes defenderte y es incluso tu derecho defenderte, es tu derecho, eh, no quedarte en la posición de corderito esperando a ser devorado, sino de leona, de alguna forma, la leona que se defiende y que saca los colmillos y que tú no me vas a venir a mí a respetar mi cuerpo ni finalmente mi propiedad, que viene siendo mi vida y mi integridad física. ¿Sabes qué? Antes de que saliera todo esto del Me Too, venían haciendo denuncias, pero o sea, no como a una escala tan grande, pero que venían sucediendo aquí en Caracas, de varias zonas, entre ellas Altamira, Chacaíto, El Paraíso y creo que Caricuado, donde había gente que estaba buscando, o sea, que agarraba mujeres y las secuestraba, o sea, buscaba secuestrarlas. Hay una chama que dijo que incluso la inyectaron y que si no es
por uno de esos, o sea, por unos chamos que estaban ahí que pudieron como que rescatarla, quién sabe qué hubiese pasado con ella. Se empezó a manejar como que no era simplemente abuso sexual, sino que era para tráfico de mujeres, que es algo que también se está viendo mucho aquí en Venezuela, que trafican a las mujeres para prostituirlas. Y empezó como un movimiento entre las mismas mujeres que, claro, no se compraron armas porque es muy difícil, o sea, aquí, bueno, no hay porte legítimo de armas y tal vez no es como accesible conseguirlas, pero empezaron a comprarse teasers de electricidad. Entonces, sabes, como que cada vez que alguien se les podía acercar y que ellos se sentían en el peligro, ellas inmediatamente le hacían como que zzz, y la persona, sabes, mínimo quedas desmayado por el impacto de la electricidad. Y a mí eso me pareció increíble. O sea, yo decía como que totalmente, incluso desearía que alguien se me acercara como para poder, ¿sabes?, darle con todo así como que no, a mí no me vas a joder porque, ¿sabes?, yo no voy a caer porque yo no soy débil. Y, ¿sabes? O sea, eso yo estaba como que, wow, qué increíble que las mujeres se estén armando, así sea con algo que no sea como un arma letal, pero que por lo menos están tomando esa iniciativa. Fíjate lo siguiente. Comentario breve, Mariana. Okay. Yo tengo mis reservas respecto al tema de la legítima defensa, no porque no crea en la legítima defensa, yo soy defensora de la legítima defensa, o sea, soy liberal, por supuesto, pero en el caso particular de la violencia contra las mujeres, ocurre que generalmente los agresores saben a quiénes escoger. O sea, saben y logran identificar a la víctima por su vulnerabilidad. Entonces, sabes, en esos casos, y en el caso, por ejemplo, de las menores de edad, que no pueden tener acceso a un arma, entonces, pareciera que allí el tema de la legítima defensa tiene unos vacíos importantes, que no deja de ser importante porque obviamente si un hombre me agrede en la calle, yo puedo defenderme. Pero en el caso del abuso sexual, que además gran parte, la mayoría de los abusos sexuales o de violencia sexual ocurre dentro de entornos seguros, dentro de entornos privados. Generalmente ocurre, bueno, dentro de la escuela, dentro del colegio, dentro de la casa, con personas conocidas. Entonces, nada, quería pues hacer esa pequeña observación respecto al tema de la legítima defensa en el caso de la violencia sexual. Yo quería agregar que la legítima defensa, estoy totalmente de acuerdo con eso, y no va necesariamente, perdón, no va exclusivamente en utilizar un arma o utilizar algún artefacto para atentar contra el otro, sino que yo creo que eso empieza incluso de herramientas educativas. O sea, hay muchísimas zonas, sobre todo zonas rurales, y lo digo porque además yo vivo en un estado donde hay muchas zonas rurales, es un estado llanero, es un estado agricultor, y lamentablemente en esas zonas o en esos caseríos hay muchas cosas que evidentemente, bueno, tíos que abusan de sus sobrinas, incluso personas muchísimo mayores que se casan se ponen a vivir con niñas a partir de los 14 años, o sea, y en gran parte eso pasa porque, bueno, la educación sexual no llega a esos sitios y que, bueno, o sea, mucha gente normaliza ese tipo de abusos, no tiene como esas herramientas educativas, pero además de eso, yo pienso que los movimientos, que además muchos de esos movimientos los respeto, sobre todo en Venezuela, pero sí creo que los movimientos feministas o fundaciones feministas deben enfocarse muchísimo en lo que es la independencia económica y cómo ejercer la legítima defensa. Porque es muy fácil que nosotros digamos, bueno, si viene un tipo, defiéndete, pero la verdad es que a veces, o sea, yo no sé usar un arma. O sea, yo jamás he utilizado a lo mejor el gas pimienta es más fácil utilizarlo, pero un artefacto eléctrico, bueno, tampoco lo he utilizado, o sea, y de repente no sabes cómo va a reaccionar la persona en ese momento y no sabes qué hacer. Y pongo un ejemplo que me sucedió, por cierto, en Venezuela obviamente suceden muchísimas cosas de abusos y acoso, pero una de las cosas que a mí me ha pasado como mujer más extraña fue en Estados Unidos. Y yo de hecho lo comenté por mis redes sociales, que a pesar de que yo soy o sea, creo que todos lo han visto, o sea, hay una persona que obviamente no se deja de nadie y que a cualquiera le va a decir sus cuatro cosas si le hace algo. Me tocó que estaba en el metro de Atlanta,
estaba tomando el metro porque iba a la estación de Chandler. Quienes viven en Atlanta pues van a saber cuál es esa estación, que es bastante conocida, pero es, digamos, es un poco peligrosa. Está en una zona que no es tan segura. Bueno, seguro dentro de Estados Unidos no es comparado con la seguridad de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, el punto es que estaba allí una persona de color que era como, yo no sé si era indigente o no, no lo sé, pero bueno, estaba allí en el metro sentado, estaba él, estaba otra persona y estaba yo. Y por alguna razón, el tipo, no sé, yo entré y él le dio por masturbarse, o sea, ahí, estando yo ahí, yo era la única mujer, era la única persona, además, la otra persona que estaba era un chico americano también, los dos eran americanos, o sea, yo me puse muy nerviosa, yo no sabía qué hacer. O sea, de hecho, el metro tiene teléfonos que tú puedes llamar y también tiene de seguridad que tú puedes llamar y puedes decirle, pero yo me bloqueé completamente y no sabía qué hacer. Y me pareció algo tan sorprendente porque yo digo, ya va, esto no me ha pasado ni en el metro de Caracas, que es la decadencia, pero me pasó allí. Entonces quedé bloqueada y no sabía qué hacer. Yo dije, bueno, ¿y si este tipo viene y se lanza contra mí? Porque, o sea, se estaba masturbando delante de mí. Y de repente alguno va a decir, ay, bueno, pero qué sensible, María. Pero, cónchale, yo creo que hay conductas que evidentemente no pueden ser normalizadas y que a lo mejor vayan a decir, bueno, ahí estaba otro hombre también, a él también, eso también podría ser una agresión contra él, es verdad. Pero qué casual que justamente cuando yo entré, siendo la única mujer, él entró y lo que hacía era reírse. Yo asumí que era una persona demente, ¿no? Un indigente, qué sé yo. Pero imagínate que por alguna razón le haya dado por agredirme. Es más, yo salí corriendo de ahí y me fui a otro vagón. Pero si esa persona, fue mi única reacción, pero si esa persona le hubiese dado por agredirme y yo no sabía qué hacer, o sea, no encontraba qué hacer porque estaba totalmente bloqueada, o de repente yo tenía, no sé, un gas pimienta, pero ni siquiera sabía cómo utilizarlo, entonces no me defendí. Entonces pienso que todas las herramientas de legítima defensa son muy importantes y todas empiezan desde la educación. Y la educación va desde educarte sexualmente, educarte incluso legalmente también en cuáles son las autoridades que deberías acudir en caso tal, e incluso también la educación económica para que nunca más ninguna mujer tenga que estar dependiendo de un tipo y quedarse allí en la casa porque, bueno, él es el que me mantiene y por eso me dejó golpear, ¿no? Y que además de eso, una educación que te enseñe y que te diga cómo defenderte de los agresores, cualquier tipo de agresor, cualquiera que sea, cómo defenderte legítimamente. Acá hay un comentario de Jorge Isaac que me parece bastante importante. Él dice que el problema con los tasers es que no siempre van a afectar al agresor. No será la primera vez que un taser no le hace nada y el agresor simplemente se lo quita de encima. Es mejor que nada, sí, pero no es garantía de estar protegido. Esto que está diciendo él es demasiado importante porque yo he visto muchas publicaciones en Facebook en torno al tema del taser, en técnicas de artes marciales para de alguna forma protegerte. Y yo estudié artes marciales en Venezuela un tiempo. Yo recuerdo que el sensei nos decía que nosotros teníamos que tener demasiado cuidado con esas cosas, porque si bien obviamente estábamos aprendiendo técnicas de defensa personal, si no haces bien la técnica, posiblemente tu agresor se va a volver más agresivo en contra de ti. Y que si no haces bien la técnica no va a servir de nada y que si no estás seguro de lo que estás haciendo, o sea, todo eso que tú hagas puede ser más bien contraproducente. Entonces, en torno a esto que está diciendo Jorge, yo creo que es importante por lo que dijimos de las armas, o sea, cuántas mujeres efectivamente saben utilizar un arma y cuántas mujeres efectivamente tienen acceso a un arma para defenderse con el tema de los tasers. Y no somos Gina Carano, todas quisiéramos ser como Gina Carano y saber artes marciales y saber disparar, pero no somos Gina Carano. Pero el tema de la legítima defensa, y quiero como que con esto quizás tomar lo que dijo Adriana, que ciertamente no era algo que no había considerado, finalmente es el último recurso, la legítima defensa. Es el último recurso, es el recurso que te queda cuando todo lo demás de alguna forma falló. Cuando la educación que se le da a los hombres
en el respeto que debe haber a las mujeres falló, cuando el sistema judicial falló y de alguna forma el violador sabe que no va a tener ninguna consecuencia su acto. Entonces, bueno, es lo que quería comentar en torno a eso. Con esto acabo de ver como un comentario que como que destacaron, que dice que es preferible pelear antes de dejarse agredir tan fácil. Y yo siento que esta idea me la puede como que acompañar Sara, que tal vez puedan manejar los términos mejores que yo. Pero yo tengo entendido, y además es una reacción súper natural, que cuando tú estás en peligro, el ser humano se paraliza. O sea, el shock de adrenalina hace que te paralices, no que pelees. Entonces, por eso es que muchas veces la gente dice, pero no te defendiste, pero no gritaste, pero ¿por qué no corriste? Y es que realmente, neurobiológicamente, no podías hacerlo, porque tenías como ese shock tan fuerte que lo que hiciste fue quedarte paralizado, y es una reacción natural, o sea, es algo que tú no puedes prever. Y no solo pasa con abuso sexual, o sea, a la gente que sufre de mucha ansiedad, le pasa antes de exponer, por ejemplo. Y es porque son reacciones naturales, o sea, no puedes ir en contra de la biología. O sea, yo sobre ese comentario a mí también me gustaría decir algo, y esto también como un testimonio. O sea, yo una vez fui agredida, y fue agredida públicamente, fue agredida en el terminal de pasajeros de Maracay cuando tenía 17 años, y yo me acuerdo que cuando yo fui a poner la denuncia, porque yo sí denuncié, y denuncié porque tenía el apoyo de toda mi familia, a mí me increpaban, y a mí me decían, ¿por qué no te defendiste? ¿O por qué no gritaste? ¿O por qué no hiciste algo? Y es porque yo, en esa época, yo lo que tenía eran 16 años, me faltaba un mes para cumplir los 17 años, era muchísimo más débil, emocionalmente también estaba súper nerviosa, y la persona que me atacó era una persona que estaba bajo los efectos de las drogas y que estaba armada. Si yo hubiese aplicado en ese momento esa filosofía de es mejor pelear que dejarse hacer daño tan fácil, yo estoy segura que yo estaría muerta. O sea, estoy 100% segura, a mí no me queda la menor duda de eso. Porque de paso luego salió a la luz que la persona que me atacó era una persona que también tenía antecedentes penales por asesinato. Entonces, realmente, ¿hasta qué punto podemos decir que es mejor pelear? Es lamentable, pero en situaciones clave donde esté en riesgo tu vida, muchas veces no es tan fácil tomar una decisión. No es tan sencillo. Ya cuando estás en el momento es como dice Astrid, te paralizas, o por temas de supervivencia te toca quedarte tranquilo porque la otra opción es que te mueras. O sea, son muchísimas cosas. Entonces yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, y yo siento también que las mujeres, o sea, bueno, voy a hablar de mi caso. Una vez me puse como a pensar en todo lo que yo hacía para evitar ser como atacada en algún momento. O sea, entonces es como que, bueno, yo nunca salgo sola, sino que salgo con mi novio. O sea, yo salgo en mi carro, pero entonces cuando salgo en mi carro me estaciono en un lugar que sea abierto, y si no es abierto me estaciono al lado de una taquilla de pago, por ejemplo, uso las llaves en la mano para que, o sea, es como si se me acerca a tratar de defenderme. Si voy con mis amigas y voy en un taxi, por ejemplo, comparto la ubicación, y a veces yo digo como que, wow, qué cansón es tener que hacer cosas y cosas y cosas para estar bien. Y a veces también digo como que, wow, qué injusto es, porque, oye, a mí me gustaría salir normal sin pensar 10.000 veces en dónde estacionarme, en qué hacer, en mirar todo alrededor, en tener el celular en la mano, en ver si alguien me está siguiendo o no, en ver las salidas de seguridad. Sí, totalmente. Adelante. Perdón, rápidamente. Que iba a comentar, sí, es que está muy ligado al tema cultural. Fíjate que, bueno, yo que vivo en Argentina, en Buenos Aires específicamente, que aquí hay personas de casi todo el mundo, hay mucha variedad cultural, precisamente porque Buenos Aires es un país muy abierto a la migración, Argentina es un país muy abierto a la migración, y he podido como ver las diferencias culturales entre determinadas nacionalidades. Personas con las que he compartido, que son más de Medio Oriente, por supuesto tienen una visión más, bueno, de que la mujer está en segundo plano, de que la mujer no tiene igualdad de derechos con respecto a los hombres, que los hombres, bueno, nada, básicamente las mujeres pasan a ser propiedad de los hombres, en otras palabras. Pero también me he encontrado que la situación no es tan diferente con Latinoamérica.
Y si bien nosotros, por supuesto, estamos mucho más avanzados, por lo menos ante la ley, socialmente todavía hay unas diferencias considerables, sobre todo en los sectores donde hay menor educación, o sea, a menor nivel educativo, estas diferencias son más pronunciadas. Y estas diferencias las contrasto con aquellos países más liberales, más desarrollados económicamente, donde además hay mayores libertades, y he podido relacionarme con personas de Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, y por lo menos el trato, esto es algo muy personal que estoy comentando, el trato que he recibido por parte de los hombres es diferente a los hombres latinos. De repente el hombre eh, anglosajón te considera más como una persona, no como alguien que tienes que estar al servicio de o como propiedad de, y si tú dices que no, muchas oportunidades te respetan. Claro, este tema de la violencia sexual es generalizado en todo el mundo, eso es correcto, pero si hay unas marcadas diferencias culturales y están también relacionadas con el hecho de que, por ejemplo, el movimiento feminista en Estados Unidos, en Inglaterra, en Irlanda, en los países de Europa Occidental, datan de muchísimos años ya. Nosotros aquí recientemente que estamos hablando de estos temas y, por ejemplo, en Medio Oriente apenas están todavía más atrasados que nosotros aquí en Latinoamérica. Entonces, nada, quiero resaltar un poco cómo las diferencias culturales están muy ligadas a esto de la educación principalmente y también de visibilizar y de luchar por estas causas. Incluso yo resaltaría que entre países de Latinoamérica hay diferencias y en mi experiencia acá viviendo en Chile, mira, puedo contar con los dedos de mi mano las veces que yo por la calle y un hombre me ha dicho algo, ¿sabes? Un piropo o una cosa. De hecho, en este momento solo puedo recordar una vez que me pasó eso, una sola vez. En Venezuela era todos los días, que yo caminaba por la calle y alguien me decía algo. Era todos los días. Entonces, incluso en ese sentido, cuando dicen que en Venezuela no hay machismo, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿O qué entiende la gente por machismo? Creo que eso es el principal problema, que cuando, cuando nuestra generación habla de machismo, posiblemente las generaciones hacia atrás no entienden lo mismo que entendemos nosotros. Y ahí es donde realmente se empiezan a justificar cosas que son justificables, porque la libertad que yo siento acá, a pesar de que Chile tampoco es el primer mundo, ni es un país libre de machismo, pero yo sí siento mucha más libertad acá de caminar por la calle que en Venezuela, donde todo el tiempo había un acoso, así sea verbal, de un comentario, de tener que decir algo. Algunas de esas cosas no eran quizás cosas vulgares o desagradables, pero ¿por qué tienes que decírmelo? ¿Por qué tienes que, o sea, qué confianza te he dado yo para que tú me digas eso si ni siquiera te conozco? Eres una persona que sencillamente se está cruzando por mi camino. Entonces, imagínate lo mal que estamos en Venezuela cuando incluso para los estándares latinoamericanos o de otros países latinoamericanos, en Venezuela se siguen, digamos, permitiendo y, digamos, eso, normalizando cosas que no son normales y que no tienen por qué ser toleradas. Es que cuando se habla del tema de los piropos, los hombres te dicen, es que ya no quieres piropos en la calle. Y uno es como, no, realmente no los quiero, gracias, pero no quiero tu opinión. Sin embargo, bueno, es como que, bueno, nunca realmente te pedimos los piropos, pero yo creo que a pesar del machismo que es evidente que existe en Venezuela y existe en toda Latinoamérica, sí creo que las reacciones de las mujeres sí es distinta a ciertos países. Y pongo ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Perú. Perú tiende, lamentablemente, y esto me lo han dicho incluso mismos amigos de allá de peruanos, me han dicho que allá las mujeres, muchas de las que viven en zonas, digamos, un poco más rurales, son de las que aún tiene esa educación de que, bueno, la mujer está al servicio del hombre, entonces solamente tiene que cocinar, no puede trabajar, etcétera. Y eso, de cierta forma, en Venezuela no pasa tanto. Y yo creo que a lo mejor las circunstancias nos llevaron bueno, a rebelarnos, ¿no? Pero, por ejemplo, si un tipo nos dice alguna vulgaridad en la calle, estoy casi segura, dependiendo también de la persona, pero estoy casi segura que nosotras nos devolvemos y le decimos, bueno, pero ¿qué te pasa a ti? Al menos yo lo he hecho, ¿no?
Creo que de cierta forma uno como que busca defenderse en ese sentido, que bueno, respeta. O si alguien dice, mira, no, tú no vas a trabajar, tú lo que vas a hacer es solamente, yo te voy a tener solamente para que me cocines, o sea, uno dice, no, ya va, ¿qué te pasa? No quiero decir que no exista eso en Venezuela, pero cierto que de cierta forma se ha disminuido. Y no sé si es porque antes del chavismo, obviamente Venezuela entró en uno de los países más prósperos de la región y era como el país más avanzado para la época. Y eso posiblemente como la gente no estaba pendiente de resolver su comida porque eso ya estaba resuelto, entonces le daba chance de abrirse a otras luchas, como que la mujer también puede trabajar, también puede competir, también puede gerenciar, pero que lamentablemente cuando llegó el chavismo al poder, pues bueno, nosotros nos atrasamos totalmente. Entonces, nos atrasamos en muchísimas cosas, incluso aunque no lo estamos hablando, pero incluso en los propios derechos a los homosexuales, o sea, nos atrasamos muchísimo. Y no sé si eso tenga que ver, o sea, ya esto obviamente sería un tema para ampliarlo más adelante, pero sí creo que hay diferencias en nuestras actitudes ante ciertas circunstancias, como por ejemplo el tema de los piropos, con otros países, eh, como, bueno, puse ejemplo Perú y posiblemente Ecuador también, Vanessa me podría corregir, eh, somos un poco más activas, o sea, ante eso, o sea, tenemos una actitud más de dispuestas a pelear, aunque capaz vayamos a perder, pero somos un poco más de esa actitud. Al menos, quizás hay unas zonas que no, pero sí me atrevo a decir que si nosotros las que estamos aquí salimos a la calle y nos dicen algo como que, bueno, algunas de las más típicas en Venezuela es como que, bueno, mami, si estás rica, ¿sabes? Y uno sale como, pero bueno, ¿qué te pasa? O sea, respeta, o sea, uno tiende a hacer eso, o sea, a enfrentarse. Claro, ya hay circunstancias como la que mencionó Vanessa, en que un tipo armado le dijo cosas, ya hay circunstancias que obviamente no lo hacemos, pero hablaba específicamente en este caso de los piropos. ¿Sabes? Con el ¿Sabes tema, qué? con lo que estaban contando de los piropos, aquí en Ecuador, de verdad que en ese sentido, porque es lo que dice María, en Venezuela, las mujeres yo siento que somos como que más sueltas en ese sentido. Obviamente ya no estamos hablando de un tipo armado ni de una, sino de simplemente los tipos fastidiosos que te dicen babosadas en la calle. En Venezuela las mujeres son un poquito más sueltas en ese sentido. Si una persona, si un tipo que obviamente no está armado ni nada te dice locuras en la calle, en Venezuela las mujeres les contestan o los miran feo o algo. En cambio, aquí en Ecuador, eso, las mujeres se cohiben mucho. Aquí en Ecuador las mujeres son sumamente reservadas, o sea, son sumamente tranquilitas. Entonces yo siento que eso da pie y da pie a que los hombres sean más abusadores en la calle. Y a mí me decían cualquier cantidad de cosas en la calle cuando caminaba en Venezuela. Y aquí en Ecuador me di cuenta de que también, pero son un poquito más pasados, o sea, te ponen caras como que más lascivas, son más grotescos. Una vez estaba en un supermercado y unos tipos me estaban tomando, literalmente me estaban tomando fotos que yo me estaba dando cuenta y yo decía, Dios mío, o sea, y pasan muchas cosas así, pero es un tema como que cultural también que está aquí más arraigado y yo siento que en parte es porque ellos están seguros que la gente, que las mujeres no les van a responder nada porque no están acostumbrados, no es lo usual aquí. Y eso va creo que también de la mano con lo que vi que comentó Natalie, como de que ella corrige, que o sea, que obviamente no ante un tipo armado, pero sí ante otras situaciones, yo creo que va por ahí el tema cultural. O sea, a mí me pasó lo opuesto a lo que le pasó a Sara en Chile. A mí me siguen diciendo full piropos aquí cuando camino por la calle, pero aquí los hombres son más pasados. Entonces es súper incómodo, súper incómodo. Saben que leí un comentario que me gustaría destacarlo, a ver qué opinan ustedes y como su experiencia, que dicen que el machismo viene de los hogares, sobre todo. O sea, que por ejemplo hay hermanos que no ayudan a sus hermanas en los quehaceres de la casa. Entonces aquí está, pero casi siempre el machista nace en el hogar, especialmente por las madres. Y yo creo que es totalmente cierto. Y bueno, yo soy hija única. Además, mis papás son divorciados, yo me crié con mi mamá, pero mi mamá es una mujer sumamente fuerte, o sea, es demasiado increíble y es súper trabajadora, y obviamente ese es el ejemplo que yo tengo, pero también he visto como que amigas o gente que me dice así como que, mira, es que en mi casa yo era la que tenía que cocinar y servirle a mis hermanos, y los hombres comían primero, y yo decía como que, what, o sea, en mi casa nunca se, o sea, yo en mi casa, en lo que era mi cuestión cerrada, nunca se vio eso, incluso mi papá
son 4 hermanos, y mi abuela hacía que todos barrieran y que todos limpiaran, y ella decía así como que, mira, yo no voy a hacer nada aquí yo sola. O sea, ustedes limpian, lavan y me tienen que ayudar en la casa. Y ese fue como el ejemplo que yo vi y que yo destaco, pero sí creo que muchas veces son las mamás las que crían a los machistas. Y entonces van y esos machistas crecen y se vuelven los esposos abusadores, o se vuelven los esposos de que tú tienes que hacer todo y en mi casa yo soy el rey y me sirves a mí primero y se come aquí primero. Y creo que eso es algo que ha ido cambiando. Y por ejemplo, yo digo como que, wow, o sea, si yo tengo un hijo varón, ¿sabes? Primero le voy a enseñar lo que es el respeto, el consentimiento, que las mujeres son seres humanos y que tienes que respetarla como tal, no porque tienes mamá, sino porque es un ser humano. Y también a colaborar en la casa, porque yo creo que no hay nada mejor que realmente la pareja colabore y que no esté sufriendo como que, ay, es que yo tengo que, porque ahorita las mujeres trabajan, o sea, ya no es como antes. Entonces la mujer ahorita trabaja todo el día y además tiene que llegar, tiene que limpiar, tiene que lavar, tiene que cocinar, y siento que es algo que deberíamos ir cambiando poco a poco, y esto no se cambia con leyes, esto se cambia con educación y culturalmente, y no hay una ley que cambie la cultura. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer nosotras, que nos hemos dado cuenta de estos problemas e irlo cambiando poco a poco. Sí, fíjate lo siguiente, Astrid, brevemente, Sara, disculpa. Es muy interesante lo que mencionas, que precisamente mucho se ha dicho que Venezuela es una sociedad matriarcal, cuando primero que las sociedades matriarcales no existen en el mundo. Por ahí parece que hay una comunidad indígena en Indonesia, si no me equivoco, que sí tienen como un sistema más matriarcal. Nosotros lo que somos una sociedad es matricentrista. ¿Cómo, María? Si no me equivoco, las tribus guajiras también son matriarcales. O sea, los guajiros por lo general no trabajan los hombres, trabajan las mujeres. O sea, son las que proveen los servicios en sus hogares, en Venezuela. Bueno, interesante, interesante, ¿no? Esos ejemplos. Pero sí, entonces nuestra sociedad tiende a ser matricentrista, o sea que dentro de la familia suele ser la mujer la que toma las decisiones, y esto nos da toda una serie de aristas. Primero nos demuestra el hecho de que tiende a haber ausencia paterna dentro de las familias venezolanas, entonces termina siendo la mujer quien asume toda la responsabilidad. Eso también indica la falta de interés por parte de los padres de criar a sus propios hijos. Entonces, muchas veces nos vanagloriamos de ser una sociedad matricentrista cuando esto no es algo realmente positivo, porque debería haber como más primero, responsabilidad afectiva por parte de los padres, o que los padres estén presentes, porque muchas veces los hijos nunca terminan conociendo a los padres. Y por otro lado, también el hecho de que, bueno, es muy cierto que también muchas mujeres terminan criando a sus hijos para que sean machistas, o terminan criando a sus hijas para que sean sumisas. Entonces, como que hay varias aristas dentro de ese tema que son importantes de mencionar. Es un tema, también es un tema generacional, y Astrid lo mencionaba, o sea, anteriormente, las generaciones anteriores, claro, las mujeres no era común que trabajaran, por lo tanto, si el hombre era el que trabajaba, la mujer se encargaba del hogar. Era como una forma de compartir, quiero verlo así, ¿no? Era una forma de compartir las ocupaciones. Tú trabajas, yo me encargo del hogar y de mis hijos. Eso cambió totalmente, o sea, actualmente la mujer puede trabajar, puede criar a sus hijos, puede seguir teniendo más hijos si quiere, o sea, eso cambió, ya no hay la excusa de que, bueno, pero yo soy el único que trabajo. No, yo como mujer yo también trabajo, o sea, no eres el único. Entonces ya se pueden compartir los oficios del hogar, pero no sé si ustedes ven, por ejemplo, algunas mamás o algunas abuelas que ellas suelen decir, tienes que aprender a cocinar, tienes que limpiar, tienes que saber atender a tu marido, cosas así, ¿no? Y que para nosotros obviamente es un poco más chocante porque nosotros ya no estamos en esa generación. O sea, ya nosotros estamos en que, bueno, pero yo, por ejemplo, le decía mucho a mi abuela por chistosa, ¿no? O sea, mi abuela me decía, ¿cómo vas a hacer? Porque a mí no me gusta cocinar realmente. Y ella me decía, ¿cómo vas a hacer cuando te cases? ¿Cómo vas a cocinar? Y yo le decía, bueno, pero es que yo no voy a tener tiempo de cocinar porque voy a ser una mujer exitosa y probablemente voy a comer en la calle o a pagar a alguien para que me cocine. Pero claro, eso era ya, yo lo decía a modo chiste, pero es que ya yo estoy en otra generación.
en la generación en que ya la mujer no tiene que dedicarse al hogar por obligación, sino que lo hace porque, bueno, efectivamente le gusta o quiere, o sea, puede decidir, es lo que quiero decir, puede decidir si dedicarse exclusivamente al hogar o si trabajar o si dedicarse a ambas cosas o a lo que desee. Pero sí, hay personas que de cierta forma mantienen otras tradiciones y yo lo he visto porque he visto familias donde hay, por ejemplo, niña y niño y ellos al niño no le enseñan a lavar los platos, pero a la niña sí. Y yo, de hecho, lo he corregido porque ha sido en personas muy cercanas y lo he hecho ya va, o sea, los dos tienen que lavar, no es solamente la niña. Y no sé si ahí se me sale lo feminista o algo, pero es como que yo creo que las tareas fácilmente las podemos hacer los dos. O sea, lavar platos no necesitas un posgrado, cocinar no necesitas un posgrado. Bueno, sí, hay gente que cocina peor que otra, ¿no? Pero hay cosas que fácilmente, oficios que tú lo puedes hacer y que ya es un tema que trasciende de los géneros y que ya no es algo que, ay, me pegan el ego si me pones a mí a cocinar, no, o sea, es algo que ya deberíamos asumirlo como es parte del oficio, así como la parte de la higiene personal y que todas las personas podemos hacerlo sin ningún tipo de obligación, sino que, bueno, sencillamente, voluntariamente lo podemos realizar. Chicas, hay acá una pregunta que creo que ya con esto podemos cerrar, me pareció súper relevante, la hicieron hace ratito. Dice, hay hombres, la hace Gutiérrez Rafael, hay hombres que han sido violados y abusados que se limitan de denunciar por temor de ser catalogados de gay. ¿Qué le dirían a ese hombre? Fíjate que en ese caso particular y en Venezuela particularmente es muy complicado porque primero el tema del machismo tan arraigado que efectivamente un hombre cuando es víctima de violencia por parte de violencia sexual por parte de otro hombre o algún tipo de violencia por parte de una mujer, los organismos públicos no toman directamente las denuncias. O sea, fíjate cómo nos termina afectando enormemente el tema del machismo en Venezuela, que por un lado las mujeres que denuncian no tienen ningún tipo de respuesta, pero por otro lado los hombres que intentan denunciar ni siquiera les permiten hacer una denuncia. Yo creo que mi recomendación, y es para toda persona que sea víctima de violencia, es que, o sea, es complicado, porque evidentemente el hacer una denuncia, sobre todo en Venezuela, puede tener implicaciones secundarias, y esto me refiero que el agresor puede ejercer acciones en contra de ti por denunciar, te puede agredir, te puede asesinar, como ha ocurrido en oportunidades. Pero en la medida de lo posible, hay ONGs en Venezuela que prestan asesoría jurídica tanto a personas de la comunidad LGBTQ+, como a mujeres también, para que puedan asesorarse, para que puedan poder investigar, para que puedan poder tomar las acciones más idóneas para poder hacer la respectiva denuncia, aunque sea para marcar un precedente. Porque muy bien sabemos que en Venezuela los niveles de impunidad según el Ministerio Público superan el 90% de los casos denunciados. Pero sí, por lo menos, hacer pedir apoyo, pedir soporte a alguna ONG y posteriormente hacer la denuncia si corresponde, si se puede, o mejor dicho, si están los elementos para poder hacerlo, porque, como mencioné anteriormente, muchas veces las víctimas se niegan a denunciar por temor a represalias. Entonces, bueno, ese sería como mi mensaje para aquellas personas que quieren denunciar algún tipo de abuso, que bueno, en Venezuela sabemos que es muy complicado, pero nos podemos siempre apoyar en alguna ONG que preste estos servicios psicosociales para personas que son víctimas de violencia sexual. Aquí se demuestra, estoy totalmente de acuerdo con Adriana, y aquí se demuestra además lo que decíamos desde el principio de live, lo importante que es el Estado de Derecho, lo importante que es el debido proceso, lo importante además que es la legítima defensa y todas las garantías procesales en un país que cuente con justicia. Lamentablemente no lo contamos en Venezuela, pero he leído, y además ahorita con toda esta semana que han habido una serie de víctimas que han denunciado muchísimos abusos, no solo lo han hecho mujeres, lo han hecho hombres también, y que han dicho, incluso personas muy cercanas a los que si llegan a ver esto, de verdad, o sea, todo mi apoyo absoluto,
porque creo que en estos casos nosotros, ya esto trasciende de los géneros. O sea, los abusos no tienen géneros. La violación de derechos humanos no tienen género. O sea, esto trasciende que si eres mujer, si eres niño, si eres hombre. O sea, y más en un país como Venezuela, que lastimosamente está tomado por unos criminales y que, bueno, así como sucede en los casos que mencionó Rafael, no podemos olvidar la cantidad de jóvenes que son presos políticos y que son violados en la cárcel como una forma de tortura, como una forma de violar su dignidad y su honradez. O sea, eso lo hace además el chavismo también. O sea, no solamente pasa en las casas, en caseríos, en comunidades, sino que también sucede en celdas venezolanas por culpa de este sistema que no es administrador de justicia y que para eso yo creo que las ONG son muy importantes en este caso y además tengo entendido que el movimiento Yo Te Creo no es exclusivamente de mujeres, sino de todas las personas que han sufrido abusos y si no es algo, y si es algo exclusivamente de mujeres, bueno, yo creo que deberían ampliarlo para todas las personas porque estamos en un país donde se violan los derechos sistemáticamente de todos los ciudadanos sin importar el estatus social, la edad, la religión, la ideología, etcétera. Entonces, además de eso, también creo que los amigos y la familia es muy importante, porque también esto es un tema, insisto, educacional, porque si una familia se entera de que una niña o una de sus familiares niña ha sido abusada o mujer ha sido abusada, es un escándalo y con toda razón debe ser un escándalo, pero si se entera que es un niño, eh, muchas veces lo toman como a modo chiste o dicen, bueno, ya eres hombre, o sea, ya te hicieron hombre. Y la verdad es que no es un chiste. O sea, el consentimiento no es algo exclusivamente de mujeres, es algo de todos. O sea, tiene que haber consentimiento y tiene que haber edad para el consentimiento también, porque un niño a los 9 años no tiene consentimiento. O sea, es un niño. Entonces, es muy importante que las ONG que se encargan de estos casos, hay muchísimos en Venezuela, afortunadamente, incluso ONGs que tienen contactos con la comunidad internacional y además de eso, la familia, los seres queridos y los amigos tenemos que acompañarnos en momentos tan cruciales como estos. No hay que permitir ni violaciones ni abusos de nadie. O sea, ni porque sea hombre, ni porque sea mujer, ni porque sea importante, o sea, de nadie. Hay que condenarlo, eso sí, bajo un debido proceso, bueno, que ya dijimos que es algo complicado que haya un debido proceso en Venezuela, pero existen muchas organizaciones que afortunadamente brindan apoyo psicológico y jurídico a las víctimas. Sí, yo también pienso que lo más idóneo es antes de ir a la justicia, por más triste que suene, es ir a una ONG a que ellos te den como el asesoramiento y también creo que es muy importante hablarlo con alguien cercano, tus padres, tus amigos, tus hermanos y decir que fuiste víctima de esto. Y creo que mi mensaje, o sea, con lo que voy a terminar es diciéndole de verdad a todas las víctimas que yo sí les creo. O sea, yo sobre lo que comentaba Rafa, yo creo que es fundamental que en todo este debate y en toda esta ola de denuncias que estamos viendo en las redes sociales se involucre y se comience a involucrar también los hombres, porque esto no es un problema solamente de las mujeres, si bien las mujeres somos las que más estamos afectadas. Yo conozco casos de hombres que pues fueron agredidos por mujeres y que cuando iban a poner la denuncia, la misma policía se burlaba de ellos porque se dejaron agredir de una mujer. Porque culturalmente asumimos que un hombre es imposible que lo agreda una mujer, que un hombre nunca puede ser víctima ante una mujer y si eres víctima es que eres demasiado débil y no, eso tiene que acabar. Y lamentablemente ahorita nosotros no contamos con un acceso pleno, un sistema de justicia libre, independiente, transparente que nos apoye. Es verdad, pero tenemos otras plataformas, como dice Astrid, tenemos organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos. Y creo que tenemos una herramienta muy importante para comenzar a romper estigmas sobre esto, que son las redes sociales. Fíjense cómo a través de denuncias en redes sociales se trajo a colación un debate importantísimo sobre actitudes que estaban normalizadas en Venezuela como el estupro.
Y sí, es verdad, puede que solamente seamos un pequeño grupo el que estemos hablando de eso, pero yo creo que eso ya es un avance. Y en la medida en la que más hombres se involucren en esta conversación y comiencen a hablar de lo que les sucedió o de lo que les pasa o de lo que les preocupa, pues yo creo que poco a poco vamos a ir rompiendo estigmas. Yo creo que ahorita se están rompiendo con respecto al estupro. Hay muchísimas personas que no entendían o que hasta este momento no entendían por qué para un adolescente no era lo mismo el consentimiento que de lo que es para un adulto. Había personas que lo entendían solamente hasta los niños y ya los adolescentes los ponían en la misma categoría de los adultos. Y a raíz de toda esta situación, pues se ha estado explicando y muchísima gente lo ha ido entendiendo y hemos estado rompiendo como que ese estigma, si sea en cierto sector de la sociedad. Y yo creo que eso puede pasar también con los hombres. Así que creo que hay que seguir avanzando. Como lo dije en el último podcast en el que estábamos conversando, yo creo que la principal lucha que tenemos las mujeres y en general en todos estos ámbitos es a través de la cultura, a través de la educación y yo sigo sosteniendo eso. María está en mute. Debo decir que ya no soporto estos llamados que me están censurando. Mentira, lo del micrófono, no, pero quería agregar que no es un tema solo de leyes y fíjense lo importante que es también la parte cultural, porque si nosotros nos guiamos solo por el tema de las leyes, si no me equivoco, el Código Civil venezolano establece que la edad de consentimiento es a partir de los 12 años. Y la verdad es que ese Código Civil está obsoleto, o sea, es un código muy viejo, que es una copia del Código chileno. Y si ustedes se ponen bueno, el Código chileno, que además es influenciado por Andrés Bello, venezolano, pero si ustedes se ponen a investigar cuál es la edad de consentimiento sexual en Latinoamérica, se van a sorprender. Salvo Estados Unidos, si no me equivoco, que lo tiene a partir de los 16 años. Pero los demás tienen que ser a partir de los 12. Y tú dices, ¿cómo es que alguien puede tener consentimiento a los 12? Bueno, revisen en qué fecha fue establecida esas leyes. Entonces, sí es importante el trabajo, el activismo, que ya lo mencionaron por allí en uno de los comentarios, sí es importante el activismo, sí es importante dar cambios culturales para bien, y que claro que sí es importante la igualdad ante la ley, pero para que haya una verdadera igualdad ante la ley también hace falta educación en la sociedad y poder, digamos, dejar de normalizar abusos que durante siglos atrás estaban totalmente normalizados, como matrimonios infantiles, por ejemplo. O la violación entre parejas también. Bueno, chicas, creo que ya podemos ir cerrando. Yo les agradezco muchísimo esto que hicimos hoy, porque, bueno, Adriana no estaba la vez anterior, estaba Ana Rizo, que no nos pudo acompañar, pero la vez anterior nosotras, ninguna se identificó como tal, como feminista, ¿sí? Todas como estamos ahí como, bueno, un poquito, pero sí, pero puede ser que sí, que no, unas más que otras. Yo, la verdad es que todo lo que expuse hoy lo expuse desde cosas que he analizado, pero también acá he aprendido de ustedes y creo que lo que yo quiero decir es que no es suficiente con hablar, porque todas hemos hablado y todas hemos expuesto nuestros puntos y por supuesto que hemos debatido, sino también escuchar, porque si no escuchamos no podemos cuestionarnos las cosas que estamos pensando de un lado o del otro lado. Y creo que esto es un momento de escuchar. Le agradezco de verdad a Adriana por haber aceptado nuestra invitación, porque Adriana sí es feminista y fíjate que nos ha dado cátedra y muchas cosas que por ahí, bueno, estábamos tambaleando, ella pues ha ayudado a aclarar puntos, a reforzar o a corregir y creo que eso es muy valioso. De verdad, bueno, yo he seguido, aunque sea de lejitos, el trabajo de Adriana y me gusta mucho, te felicito, de verdad, estás haciendo bueno, un papel importante en ese país al que te fuiste, al que escogiste como tu hogar. Gracias a las personas también que nos están acompañando, los que han comentado. Vi que se armó un medio debate allí que, bueno, no quise tocarlo por un tema de tiempo, ¿no? Pero efectivamente, gracias. Creo que acá todos estamos aprendiendo, porque yo personalmente considero que hace un año tenía internalizados muchos pensamientos
machistas que me he ido quitando poco a poco y que todavía tengo algunos y sé que es así y quizás nunca hay un absoluto, ¿no? Creo que los absolutos son muy pocos comunes, pero bueno, creo que lo importante es siempre seguir avanzando y reconfigurando. Esa es la invitación que yo le hago a todas las personas que nos están escuchando hoy. Así que bueno, nada, gracias chicas, espero bueno, que pronto tengamos la oportunidad de seguir con temas tan valiosos como este. Chicas, felicitaciones por este espacio, está excelente, está buenísimo, top of the top, me encanta porque además mujeres liberales, libertarias, o sea que podamos también abordar estos temas de otra perspectiva, que no sea siempre un solo punto de vista, es lo que precisamente da apertura a cambios culturales importantes. Entonces yo creo que este grano de arena que están haciendo se va a convertir en una avalancha. Así que de verdad que las felicito nuevamente y súper contenta de conocerlas y ser amiga de todas. Bueno, gracias de verdad a todas las personas que nos sintonizaron, bueno, gracias a ustedes que nosotros seguimos aquí porque siempre nos están dando temas y están armando debates que al final de eso se trata esto, o sea, de que nos salgamos de la caja ideológica y empecemos a analizar temas que son reales, que están allí y que de una u otra forma necesitan soluciones, necesitan debates, necesitan análisis y que aunque aquí todas compartimos un objetivo y unas bases que son totalmente basadas en la libertad, también es cierto que tenemos experiencias y tenemos pensamientos y opiniones totalmente distintas y bueno, para eso es este espacio. Adriana, eres bienvenida siempre. Las muchachas, bueno, ya saben que nos vemos en la próxima. Y por cierto, este debate, este podcast también lo pueden ver completo en los próximos días en las redes de Con Libertad de Decir, que lo pueden seguir tanto en YouTube como en Instagram. Bueno, chicas, nos vemos la próxima. Nos vemos.